Ahí. Estábamos sobre ah, ah, la obra de teatro Maestra Vida y Ajá. conversamos sobre Augusto Pozo, en que querían conocer a Augusto Pozo. Yo Y le ya quiero preguntar a Augusto si tiene agua. Augusto, ¿tienes agua? Tengo agua, tengo. Mentira, Melissa Nicole. Gracias por la introducción. Termina con, perdón. Excelente. agradece, de verdad se les agradece que iniciemos con la entrevista con el señor Augusto Pozo, que ya está aquí conectado con nosotros, porque comentábamos sobre la obra Maestra Vida, que bueno, desde hace un par de semanas No, estuvo... espera. Comentábamos en mucha gente. Comentaba yo porque ustedes no fueron. Yo sí fui. No, pero Orman tiró el bochinche que hizo que que motivara, que invitáramos a Augusto para que nos echara el cuento. Eso no fue así. Pero No, Melissa, hagamos algo. Orman echó un Hagamos cuento, algo. Orman echó un bochinche Yo, de que habló con un Melissa, fulano y... pero hagamos algo, que sea el profe el que lo presente, ya que fue a ver la obra y él cree que es el que tiene la mayor información para poder presentar a Augusto Pozo. Profe, adelante. No, pero al revés. Si yo dije, yo No me gagué, no me gagué. No, yo dije, no lo conozco. Después ustedes me explicaron y digo, si yo lo vi y les eché el cuento. Yo lo vi a él cuando yo todavía trabajaba en TVN, cuando ustedes me explicaron quién era, en una de las últimas presentaciones de tarifa que yo fui cuando trabajaba ahí, y él estaba en el grupo de La Cáscara, y entonces me acordé que era ese. Así que, pero es que yo no puedo presentar porque no lo conozco. No sé si él me conoce. Bueno, yo lo voy a presentar, yo lo voy a presentar. Dice que yo lo conozco, yo lo he visto por Que televisión. me presente Orman es un lío. Dale. Mire, profe, aprovechando que estamos hablando del el problema del agua, el señor Augusto se llama Augusto Pozo porque él donde vivía cuando nació no había agua potable, había agua de pozo. Entonces por eso es Augusto Pozo. Bueno, ¿Es así o no es así, Augusto? Es correcto, es correcto. En total de verdad. Orman, después que sea pozo del agua no hay problema. Exactamente. Pero bueno, Augusto Pozo, talento panameño, que se atrevió a soñar, como él mismo lo dice, y tuvo toda una aventura. Creo que hasta pasó una obra de teatro, poder localizar a Rubén, conversar con Rubén y poder llevar al teatro esta gran obra que fue un éxito total. Augusto, bienvenido a las 5. Muchas gracias muchachos por la invitación. Y así es, creo que fue un camino bastante difícil, pero satisfactorio. De los que tengan experiencia de organización de eventos o producción de algún tipo de proyecto, saben que el camino tiene de todo para poder realizarse, pero gracias a Dios las cosas se dieron como se dieron y fue una temporada exitosa con una obra exitosa. Oiga, Augusto, lo primero y la curiosidad y el bochinche, por eso voy a preguntar si es un bochinche. Ok. ¿Cuánto cuesta en Panamá montar una obra de teatro? Mucho. Y dependiendo también de cómo quieras hacer el montaje, porque hay muchas obras de teatro que pueden tener un presupuesto muy bajo, pero para presentar uno como el que nosotros hicimos es una cantidad que por lo general, por eso se recurre a los patrocinadores en las empresas privadas, porque lastimosamente todavía el Estado no nos está apoyando como económicamente, pero bastante, digamos que bastante. Pero dime una cosa, una curiosidad, porque yo de teatro pocas veces, a esta la fui a ver y reitero, nos dio mucho gusto a mi esposo y a mí pagar lo que pagamos por ir a ver la obra. La verdad que valía eso y más. Todo el que está ahí está cobrando. Sí, todo el mundo. El tema de la parte económica en un musical como este es que los costos se elevan precisamente por la cantidad de actores que teníamos, por la trayectoria de los directores que estaban trabajando con nosotros, la orquesta de Roberto Delgado, o sea, era como agrupamos lo mejor de lo mejor para poder llevar el espectáculo que presentamos. Y eso incurre en un billete. Ustedes saben que mientras más experiencia tenga la gente, los costos son más altos, pero tomamos pues la decisión de hacerlo así
y gracias a Dios pues lo pudimos lograr y usted lo vio y ahora que usted nos dice que valía eso y más, pues se lo agradezco porque la verdad lo hicimos con miras a que fuera un espectáculo de panameños para panameños y también, quién sabe, para llevarlo por el mundo. Augusto, en su presentación, Orman utilizó la palabra soñar. ¿Cómo empezó ese sueño para poder llevar a cabo esta obra de teatro, este musical de teatro? Bueno, empecé a hacer teatro en el año 2006. Yo llevaba 3 años haciendo teatro en la escuela. Y cuando estaba en sexto año, yo tomé un curso de actuación con Aurea Horta. Y ese mismo año, antes de yo empezar en ese curso, unas amigas que se habían graduado un año antes que yo en la escuela, me dijeron que ellas iban a bailar en Maestra Vida, el musical. Ese año lo hicieron en las escalinatas de la administración del canal. Y yo dije, vamos a apoyar a nuestras amigas, pues. Entonces fuimos y al momento de yo entrar en conexión con la historia, hice clic de una vez y dije, qué historia tan pretty, es de un panameño. Y yo estaba pensando en ese momento estudiar dirección de cine. Y empecé a hacer en mi cabeza muchas ideas de cómo podríamos, un pelado de 18 años, cómo podría hacer una película de esto, ¿no? Entonces entré al año siguiente a la escuela, todavía todo eso me resonaba en la cabeza, y yo le decía a mis compañeros, y que tú vas a hacer fulanito, tú vas a hacer las coreografías, tú vas a hacer no sé quién. Y yo iba repartiendo personajes de la película de Maestra Vida. Entonces agarré, compré los 2 discos y los llevaba en mi carro y los ponía todos los días lo escuchaba. Y ya, bueno, pasó el tiempo, se dilató todo, sabes que a veces uno no ejecuta. Y en el 2016 vuelvo a escuchar el CD, los 2 discos, y yo le digo, yo me digo, ¿en qué quedó esto? Escribo en mi Facebook si alguien me podía conseguir el contacto de Rubén Blades. Así ya yo tenía un poco más de edad, tenía 20 y algo, y yo dije, lo peor es lo que no se intenta, pues lo peor es lo que no se intenta, así que recibí por Facebook un amigo que me dio el correo de cómo contactarme con Rubén, me asesoré, escribimos una carta bien bonita explicándole el por qué yo quería hacer de repente la película. Increíblemente, Rubén me respondió en menos de lo que yo esperaba, pues de una persona que está tan ocupada, un peladito no le va a hacer caso. Y me dijo pues que él ya tenía en mente hacer su película y que estaban escribiendo un libreto, un guión, pero que bueno, que de todas maneras nos reuniéramos y conversáramos sobre el tema. Y así fue, entre correos de ida, que él venía a Panamá, que estaba en Estados Unidos y todo lo demás, logramos concretar una cita. Yo estaba un día en intermedio de una obra y yo seguía dándole refresh al correo todos los días para ver si me había respondido. Y un día yo veo en redes sociales que él estaba cantando el himno nacional, estaba en Panamá cantando el himno nacional en la inauguración de un torneo de básquetbol. Y yo dije, está en Panamá, voy a escribir de nuevo. Y a los 15 minutos me respondieron ese correo y me dijeron pues que había posibilidad de que el 30 de agosto, que eran como 7 días después, íbamos a poder reunirnos para tocar el tema sobre Maestra Vida. Y así fue, me buscaron a mi casa, conversamos, fuimos a un desayuno, y él me preguntó qué era lo que yo quería hacer, yo le expliqué, y bueno, pues ahí empezó todo, él me dijo, dale, entonces empecé el proceso de producción. Al año siguiente lo grabamos y al año siguiente lo estrenamos, un cortometraje que está en YouTube, ustedes ponen Maestra Vida el musical cortometraje. Y bueno, a partir de ahí, parte del sueño ya se había hecho, ya yo con eso estaba súper realizado, pero yo haciendo teatro desde hace tanto tiempo y siendo actor y productor, yo en el 2021 dije, el Teatro Nacional ya está reestructurado, vamos a mandar un correo. Tiré el correo así como una bomba para ver cómo nos iba. Increíblemente también me respondió, yo supongo que también conociendo mi trabajo y todo lo demás, ya estaba la puerta un poco más abierta, ¿no? Ya Entonces, que eso de conocer tu trabajo, te hemos visto en muchas facetas. ajá. Y yo te quería preguntar si viste que tu credibilidad afectada para poder realizar esta obra. Lo digo por el hecho
que haces tantos personajes y tienes tantas facetas, ya sean chistosas, pero también puede ser serio. ¿Cómo crees que se vio afectada o si te afectó al momento de empezar a realizar esta obra? No, yo creo que más que nada todas estas facetas a las que yo me he dedicado durante carrera me han hecho que las personas sepan el tipo de trabajo que hago, que hagan clic con mi trabajo, que vean la seriedad con lo que lo hago. Y es un mundo de contactos. Todos esos trabajos te permiten pues conocer a mucha gente que a la larga te ayudan, que a la larga te abren puertas o pueden ser puentes para que tú llegues a conseguir algunas cosas que quieras. Entonces yo creo que más que afectarme me ayudó, y también haber hecho ese trabajo del cortometraje y que haya sido un producto profesional también como con Rubén, creo que pudo haber sido como ese go para permitirme hacer eso, porque digamos, yo no soy una empresa de producción de eventos de estas que traen artistas internacionales. Entonces creo que más que nada eso fue lo que me ayudó un poco. Augusto, una pregunta. Escuchaba hace un rato tu cronología de cómo te inspiraste o nació este sueño para ser maestra vida. ¿Cuánto de lo que viste aquella vez continuaste o lo tomaste como parte de lo que ibas a hacer hiciste en el futuro? Porque varios de los artistas que hicieron maestra vida están presentes en la puesta en escena de tu nueva propuesta teatral, Maestra Vida Musical. ¿Qué hubo de aquello que recogiste y que te pareció valioso que trasladaste al montaje de tu obra? Bueno, yo siempre, cuando tengo oportunidad de hablar del montaje del que yo me enamoré, por decirlo de alguna manera, siempre hago referencia del montaje de Bruce Quinn, la producción de Nicky DeRoy, que fueron los pioneros y que fueron los que se atrevieron por primera vez a presentar Maestra Vida. ¿Qué ocurre? Yo creo que mi montaje tiene pincelazos en estilo de homenaje, pero estos pincelazos más que nada son de algunas cositas de algunos personajes, posiblemente de uno que otro diálogo. Sin embargo, la mayoría de los diálogos que ellos presentaron en su montaje están en el disco, en los dos discos. Entonces, cuando yo converso con Rubén, Rubén me dijo, yo le pedí más que nada los derechos. Yo, ¿cuánto me cuestan los derechos de Maestra Vida? Rubén me dice, yo no te puedo vender los derechos porque no existe un libreto como tal. Pero si ustedes toman la iniciativa de escribir un libreto, yo se los apruebo y lo hacen. Entonces, al darnos la oportunidad de escribir un libreto que no existe, porque los personajes no tienen muchos diálogos más que los narradores, nos permitía hacer un montaje completamente diferente, lo más alejado posible de lo que se había presentado antes. Con los pincelazos estos que te puedo decir de algunas cositas estilo homenaje para estas dos personas que ya no están en el plano terrenal, pero que siempre han sido pioneros en muchas cosas en el teatro. Entonces, le presenté la historia al escritor Renan Fernández, le presenté el proyecto a Edwin Cedeño y quedamos que íbamos a darle un giro lo más posible a 180 grados para que no tuviera mucho que ver, o casi nada que ver con los montajes anteriores y que fuera una propuesta diferente. Y así fue. Acá trabajamos lo que fue la profundidad de algunos personajes. Incluimos también por petición de Rubén canciones que las personas conocieran o que fueran de sus clásicos, de sus mayores clásicos, porque no todo el mundo está familiarizado con las canciones de Maestra Vida. Hay muchas personas que no conocían más que El nacimiento de Ramiro, o Maestra Vida, o Manuela, pero incluimos estas canciones. Bueno, Augusto, tú estás igual que Melissa. Hay mucha gente. No, espérate un momento. Aquí hay toda una generación que es a la que yo correspondo, que se levantó con Maestra Vida. O sea, Maestra Vida era el tema de reunión de tragos, el tema de reunión de debates. Para que sepas, todavía existían los autocines en Panamá cuando Maestra Vida salió. Para que estés claro nada más, porque tú y los que están aquí no conocieron los autocines. Creo que nada más que Luchín. Yo no lo conocí. Yo no lo conocí, pero es una generación. Igual, de esa misma forma queríamos llegar tanto a personas que habían vivido
desde el momento en que salió Maestra Vida y que lo sufrieron, por decirlo de alguna manera, me refiero a la historia, y a los que no lo conocían, queríamos poder ampliar ese público, y creo que lo logramos porque muchos jóvenes también, que la mayoría sí se conocían canciones que incluimos y que le pusimos a personajes del mundo de Maestra Vida, canciones como Amor y Control, canciones como Patria. Entonces todo lo fuimos hilando de una manera que no se viera forzado que formara parte de la historia. Entonces, de esta manera nosotros hacemos, respondiendo a la pregunta, hacemos un giro del mismo montaje para que fuera una propuesta nueva. Y Augusto, igualmente escuchaba que has hecho varias obras de teatro. Someterte a hacer un musical es más difícil, menos difícil que montar una obra cualquiera, ya sea un vodevil, una obra dramática o lo que sea. Requiere mucho más pinceladas, como tú mencionabas hace un rato, ¿o qué? Exacto. Nosotros, por lo menos, yo soy productor de teatro casi desde cuando inicié, porque Aurea Horta nos enseñaba, nos daba clases de cómo se hacía producción, y por ahí me fui encaminando. Pero por poner un ejemplo, una obra de teatro regular puede tener un proceso de producción de 6 meses, 3 meses, dependiendo de lo que vas a montar. Y nosotros estuvimos trabajando Maestra Vida desde hace 1 año y 3 meses aproximadamente, desde que se nos dio pues la aprobación. Y requiere un trabajo mayor por tema de que los actores tengan disponibilidad de tiempo, la orquesta. Lo principal también es conseguir el espacio del teatro. O sea, el Teatro Nacional ahorita está concurridísimo y ya nos dijeron que para el 2024 tenemos la agenda súper llena. Entonces, por ahí hay que empezar también con mucho tiempo para seleccionar también el elenco, para que tengas el elenco lo antes posible y a los directores lo antes posible, por si les sale otro proyecto, no te quedes sin que te dirijan tu musical. Entonces sí requiere mucho tiempo, mucho más presupuesto, mucho más trabajo que una obra normal. Ya que hablas de elenco, ¿cómo fue ese momento en que en que ustedes eligieron a los protagonistas? ¿Cómo supieron que iban a ser ellos los protagonistas de la obra? Yo con Edwin Cedeño aprendí mucho porque por ser mi primera producción musical, él me iba dando muchos tips e íbamos organizando según fechas, y que este fin de semana tenemos que iniciar a sacar los perfiles y todo lo demás. Nosotros en la hoja de casting teníamos fotos, información, y se buscaba o se colocaban como todas las posibles opciones para cada personaje. Entonces, a partir de ahí se hacía el árbol genealógico de todos los personajes. Lo que pasa es que acá Maestra Vida tiene muchas familias. Entonces habría que sacar las familias, entonces hay que buscar los ensambles, personas que canten, bailen y actúen, que tengan probablemente las 3 o 2 de las 3, y lo otro se pula un poco en el camino. Entonces, en base a eso, fue tan difícil que se quedó mucha gente por fuera talentosa. Y eso que teníamos aproximadamente 51 personas en el elenco, que es demasiado. Entonces, no fue tan fácil, porque también hicimos una gira al interior, nos trajimos también talento del interior de la República para poder abrir ese compás de que todos en la ciudad, solo escogen talentos de la ciudad. Entonces, hicimos ese acercamiento y bueno, pues no fue tan fácil la selección. Y de hecho, al momento de seleccionar, personas que vieron en el escenario, a lo mejor no habían sido casteados para el personaje en el que estaban, sino que hubo que hacer algunos cambios para ajustar el elenco. ¿Qué sigue? Diga, señor Luchín. No, una pregunta, Augusto, buenas tardes ante todo. Buenas tardes. Una preguntita, mira, en ese personaje de Maestra Vida hay una persona que es muy, pero muy importante para Maestra Vida, que se llama Manuela, ¿no?
de repente tú has tenido, perdón, que estudiar un poquito más penetradamente a lo que era Manuela, ¿correcto? Correcto. ¿Cómo te fue? Bien, aquí yo en mi apartamento tenía sesiones de cronología, de personajes y de la misma historia con el escritor, con Renan, y nos sentábamos y de hecho hacíamos ese estudio de personaje. Y también dentro del mismo montaje el director tenía su propuesta con respecto al personaje, porque este personaje protagonista, el personaje protagónico femenino, y uno lo puede interpretar porque como el arte es súper subjetivo, Exacto. el director le interpretaba de una manera, pero yo le decía, no puede ser de esta manera, entonces llegábamos a acuerdos. Porque como la misma canción lo dice, Manuela era una pantera, todo el mundo estaba enamorado de Manuela, tenía un cuerpazo, entonces la visión del director era que ella tenía que ser diferente de alguna forma, diferente a todas las mujeres que vivían en el barrio. O era muy tranquila y las demás eran muy alegres, o ella era muy alegre y las demás eran muy tranquilas para que ella resaltara de alguna forma y que fuera esa mujer que todos deseaban. Entonces, todo eso es en sesiones de análisis, de selección, de ver la personalidad también de la actriz, de la propuesta de la actriz también, porque eso es importante. Ella a dirección le presenta una propuesta de cómo ella ve el personaje, se discute, se hace el análisis del personaje y entonces fue lo que logramos y presentamos. Dime una cosa, Augusto, ¿algún momento tú te sentaste a hablar sobre ese personaje con Rubén? Sí, hablamos de todos los personajes de los que queríamos incluir, por lo menos la historia de Maestra Vida en sí no tiene antagonistas. Entonces yo le preguntaba, Rubén, ¿Juan Pachanga podría ser el antagonista en Maestra Vida? Y él nos dijo, bueno, hay que ver el tema de por qué, según los tiempos, o por qué sería, porque no sé, no, él en la canción de Juan Pachanga dice que un amor que lo traicionó, y me preguntaba Rubén, ¿y por qué Manuela lo traicionaría? Entonces yo le presenté mi propuesta y le dije que de repente, fue lo que vimos en la obra, que de repente él pensó que ella lo había traicionado o se había hecho ilusiones con Manuela, pero Manuela no estaba por él. Entonces, todo ese tipo de cosas las conversamos. De hecho, él nos presentó a nosotros datos que la gente no conocía y que probablemente se dieron cuenta en la obra. Yo interpretaba al trompetista y él me decía la primera vez que nosotros nos reunimos, la gente no sabe que el trompetista es Adán García y que Adán García, el día que salió a robar el banco, fue porque Ligia Elena le había dicho que le iba a pedir dinero a sus papás porque ella era hija de políticos. Ahí está amarrando la historia, claro. Él tiene toda una telaraña de sus canciones y sus personajes. Wow. Entonces, también Excelente. también nos mencionó que Madame Calalú siempre la interpretaban en montajes que habían hecho en cualquier parte del mundo como una africana. Él me decía, no, Madame Calalú es polaca. Madame Calalú salió huyendo de Hitler y llegó al barrio del mundo de Hispanía, que es el mundo de Rubén, y luego fue mujer del dictador de Hispanía, que es un personaje que él tampoco lo había mencionado. Y andaba con un turbante. No, mira que acá no la presentamos con turbante, hicimos otra propuesta, pero sí hablaba los... ¿Aló? ¿Me oyen? Sí, sí, sí. Oye, Augusto, qué interesante. Ahora Augusto, sí no. Qué interesante que nos descifras algo que ya se había hablado, que así como García Márquez tenía Macondo, Rubén Blay ha creado su propio Macondo, pero panameño, ¿no? Porque es increíble cuando tú, ahora que lo dices, cómo todo coge sentido. Porque Rubén Blades en todas sus canciones tiene como eso que acabas de mencionar, pero bueno, él ya de por sí, con el escritor García Márquez, escribió Ojo de Perros Azul, ¿te acuerdas? Pero interesantísimo lo que acabas de escribir, pero mi pregunta iba casualmente por esa línea. ¿Hoy admiras más a Rubén que antes que lo conociera? ¿O qué sientes hoy qué piensas de Rubén Blades, el artista, el ser humano? ¿Cómo lo sentiste? Porque tú sabes que hay mucha gente, cada quien compra la feria como le viene, ¿no? Exacto. Mira, con Rubén yo
siempre tú has escuchado distintas opiniones sobre Rubén. Exactamente. Yo no estaba predispuesto para nada, de hecho, mi primera impresión al que me haya respondido un correo siendo, por decir yo, nadie, de alguna manera, o sea, nadie famoso o alguien que él conociera para prestarle atención, porque a lo mejor nosotros lo vemos a las personas que tienen mucho éxito y mucha fama súper distantes, dije, wow, aquí hay alguien que se interesa en las personas que se interesan por su trabajo. El primer día que nosotros fuimos a desayunar, a mí me pareció una persona tan gente, por decirlo de alguna manera. Él saludaba a todo el mundo, se aprendía el nombre de los meseros, les hablaba de por favor, les saludaba, cómo está la familia y todo lo demás. Y yo me quedaba viéndolo. Conversábamos y las conversaciones iban por una línea y él me echaba cuentos de cuando él estaba pelado, de cuando vivía en San Felipe, de su papá, de su mamá. Y la conversación, o sea, uno iba y dije, vinimos a conversar algo, pero es tan, o sea, salías con tanta información que tú te quedabas de que escuchándolo. Luego, el primer día, el día que fuimos a comer, que él me llevó a mi casa, él me agradeció a mí por interesarme en su trabajo. Entonces eso ya me dejaba a mí, él me está dando las gracias. O sea, la personalidad de Rubén es de admirar. Ahora, con esto del montaje de Maestra Vida, que nos haya contado todas estas anécdotas, que nos haya abierto las puertas de su casa, y la última conversación que yo tuve con él fue un correo ayer o antes de ayer, y me volví a dar las gracias, que le habían llegado muchos comentarios positivos, que había sido una producción muy emotiva y espectacular, y que tiene muchas ganas de que esto continúe, le interesa mucho de que vaya al interior de la República. Entonces, la admiración por su música, por las historias, por sus personajes y por la forma de ser de Rubén, creo que eleva un poquito más la admiración que yo tengo por Rubén. Augusto, ¿él fue a alguna de las presentaciones de ustedes o no? No, de hecho nosotros, era una de las preguntas que más nos hacían. Y no, él estaba terminando de grabar la serie en la que estaba, así que no pudo. Y la gente le preguntaba a Roberto, y Roberto dice, no, ese está más ocupado, que me tiene no sé cuántas canciones en espera porque está con la grabación, que no sé qué. Entonces, le fue difícil, supongo que en algún momento verá pues el producto, pero hay una anécdota o sea, él montó en sus redes sociales el afiche de la obra y todos los comentarios, o la mayoría de los comentarios, eran de personas que ya habían ido a ver la obra y decían que era un producto excelente, que les encantaba, que les gustaba. Entonces yo creo que ahí él pudo absorber lo que era el resultado del producto. Y también hay esta anécdota de un compañero del elenco que una amiga le deja una nota de voz y le dice, oye, me gustó la obra, lloré, reí, canté, bailé. Y de repente yo estaba sentada y empezó un señor a hacer una videollamada y yo dije, oye, ¿quién es este atrevido que en plena obra está haciendo videollamada? Y cuando la muchacha echa el ojo para ver quién era, parece que un amigo de Rubén que le estaba haciendo una videollamada y le mostraba el escenario y dije, mira qué bueno está esto. Entonces yo creo que todas esas opiniones que le hayan llegado a él, pues también lo pusieron muy contento de Muy recibir. positivo, Oye, definitivamente. Augusto, pero entonces lo que estoy entendiendo es que la puesta en escena de ustedes es totalmente inédita, o sea que Sí. Rubén no tiene idea de lo que realmente ustedes terminaron haciendo, solamente tiene obviamente el concepto de lo que se habló con él, lo que tú le presentaste, pero él no lo ha visto todavía, pues. No lo ha visto. Nosotros le enviamos el libreto antes de montarlo. Entonces Ok. él tiene el libreto en su correo, o no sé si lo hay impreso. Y no se lo piensan grabar para que por lo menos, Sí, coño, para que por lo menos lo vean, está ¿no? grabado, Ah, ok. está grabado. Oye, Así y Augusto, y entonces, bueno, pues te puedo entender que ya tú eres un tipo así que, hey, ¿qué vas a hacer hoy, Augusto? No, te voy a reunir con Rubén ahora, tomo una cerveza. mi O amigo, sea, mira, de tu friend, bro, de tu parcero. ojalá, y cuando vaya a Nueva York a ver si tiene tiempo de Sí, atenderme o y algo que, por el oye, tiene un estilo. espacio ahí para quedarme durmiendo. Ajá. Ven, amigo, no, y de hecho en uno de los correos yo siempre le escribo de usted, y en un correo yo le contaba a mis amigos que él dice, y deja de decirme usted que eso es para cuando tenga 80 años. Entonces yo le digo a la gente que ya yo le digo Rubén,
Y De tú, tuteo, lo ese tuteo. es mi friend, ya, ese es mi friend, ese es mi amigo. Hombre, qué buena experiencia, Augusto, de verdad, qué Sí, buena la verdad, experiencia sí. y qué bueno que lo hayas compartido con nosotros. Desde que Orman nos Sí. echó el cuento de que tú te habías reunido con él y toda la dinámica que tenían. Ahora, este cuento de Juan Pachanga, de Manuela, de Mancalalú, eso, o sea, Sí, wow, es así, es Sí. así. wow, Era así, yo Es lo había así. oído así. Y wow. es No, pero que, imagínate, escucharlo directamente de la boca del mismo Rubén. Una Sí, y cosa es sí, entonces que leerlo, pero que uno, claro, y que uno se quede y que me tocó a mí escucharlo, sí, que me lo sí. contara. De hecho, el día que nosotros nos reunimos para presentarle la idea de hacer el musical, fue un 28 de diciembre, la gente no me creía porque era el día Los inocentes. los Los santos inocentes. inocentes. Ajá, entonces yo llevé él entre los correos, primero nos íbamos a reunir a principio de mes, pero porque él tenía el íntimo del 2021, pero hubo un problema de COVID y lo pospusieron, así que me dio la cita para ese día. Yo venía de una función en Chitré del día anterior, y bajamos de Chitré a velocidad. Y en los correos él me decía, dizque, preséntame qué es lo que tienes. Yo me puse en la computadora, hace como 3 cuadros de cuánto iba a ser esto, de cómo era esto, de los directores, de quién iban a formar parte, de que el teatro ya no los tenían reservado y todo lo demás. Y hablamos de todas estas cosas que yo ni abrí la computadora para presentarle el proyecto, porque empezó a contarnos de cómo molestaban a un policía cuando vivían en San Felipe, de cuando se mudó. Entonces, yo preferí escuchar todas esas historias, absorberlas y aprenderlas, a decirle, dije, es esto. Ya después lo que viniera, ya yo me enfrentaba a lo que viniera. De hecho, el escritor fue conmigo y los dos estábamos así. Y me da risa porque en los correos él decía, dije, ok, Augusto, nos vamos a reunir el tal día y yo quiero comer macarrones con bola de carne, ensalada de papa y tajá. Eso era para tiempo de Navidad. Y cuando llegó, el asistente tenía el menú listo y nos empezamos a servir, y él estaba bebiéndose una botella de chicha de saril que se servía, y conversaba y comíamos y hablábamos, y nos echaba los cuentos. Y el escritor, cuando se dio cuenta que los dos estábamos embobados y que probablemente no estábamos tomando apuntes de nada, le preguntó, ¿puedo escribir todo lo que usted me está diciendo? Y él le dijo, escribe. Y ahí fue entonces que él apuntó todos esos datos que pusimos en la obra, que algunas personas no conocen, y probablemente digan, bueno, pues todo lo inventaron para que Por Dios. encajara en la obra, pero no, o sea, nada de eso lo inventamos. Hay un personaje que se llama el Mago Isaías, que es como un personaje fantástico dentro de toda esta realidad que puede ocurrir en cualquier barrio de Latinoamérica. Y él decía, esto es un narrador que está en todos los tiempos, está tanto en el 75 como en 1920 y todo esto, y él siempre sigue igual, pero es la referencia del pueblo para que le pregunten cuándo murió no sé quién, cuándo pasó esto, cuándo pasó lo otro. Y ese personaje, el Rubén mismo nos dijo, que había bajado en un caballito del cielo, y todas esas cosas las pusimos en la obra. Entonces estábamos siendo fiel a la creación para que él quedara Claro. contento con Sí, todo. pero como dices, Augusto, me imagino que la gente lo ve y dice que, esta gente, Ah, ¿dónde es que se exacto, fumó esta gente? Ahora, exacto, ahora, exacto. Augusto, fíjate, obviamente no vivimos en Nueva York, esto no es Broadway, donde tú puedes tener un play todo el año, los 365 días del año. Imagino que esto obviamente tiene una fecha de caducidad, que en algún momento vas a tener que retirar la obra. ¿Qué posibilidades hay de que se extienda? ¿Qué posibilidades hay de que vuelvas y repitas en una próxima temporada? ¿Y qué posibilidades hay de que exportes la obra? Hay posibilidad, bueno, la única posibilidad que no hay es de que la extendamos porque ya terminamos. Ya Ok, Pero terminaron. la extendimos 2 2 funciones días creo, sí, y se ajá. vendieron como pan caliente. Lo único por lo que no pudimos continuar o extenderlo un poquito más fue porque, bueno, pues parte del elenco ya tenía compromisos previos, y el teatro ya tenía Claro. reservas hechas. Pero otra temporada está en los planes, Ujú. Qué exportarla bien, está en los planes, qué eh, bien. y eso era una de las cosas que Rubén nos comentaba, que él le gustaría que una compañía panameña llevara esta obra a otros países donde también es muy bien recibida su música, Coño, Augusto, Llevar al ojalá, de interior verdad, también, de Oiga, al verdad. interior de oye, la al República. interior del Ojalá, país. Augusto, de verdad que ojalá pudieran, de Sí, verdad que es sí. importante. Coño, oye, ojalá que sí. Augusto, y después Y te diré de, algo, Augusto. Disculpa, Jorge. Te diré algo. Yo creo que lo que debes hacer es ir preparándote tu libro
de las conversaciones y anécdotas con Rubén, aquellas cosas que de repente no conocemos, el insight de todo, porque eso salió a reducir de poder hacer esta obra, de poder llevar esta obra, y todas esas anécdotas deberíamos llevarla a un libro para que no se pierdan. Sí. No sé si me explico. Sí, sí, no lo había pensado, pero de verdad, y las tengo tan fresquitas que desde el 2016 que todavía las puedo contar. Tengo todos los correos guardados, les hacía captura de pantalla, se los enviaba a la gente para que no se me perdieran. Entonces, creo que es una muy buena idea. Obviamente también se la puedo presentar para que esas memorias queden para el futuro, ¿no? Porque Claro. sí, recuerdos muy bonitos. Y Oye, Augusto, aprovecha te la preguntaba, grabadora. te preguntaba que después de Maestra Vida, tal vez viene, primero que te digo que te preguntaba por Rubén, porque yo tuve una experiencia también muy maravillosa en el 2000, el año en que él termina ministro de Turismo. Y lo fuimos a entrevistar, y cuando, como tú dices, cada quien habla de la fiesta como le va. Y la verdad que fue impresionante, me invitó a tomar vino, y lamentablemente no me pude quedar con él porque él quería seguir echando cuentos, como tú dices. E incluso la anécdota que yo tengo es que me dijo, quiero que escuchemos el nuevo álbum que iba a sacar, que fue el que ganó el Grammy al año siguiente. Lo tenía ya grabado en cassette. Y yo le dije, es un privilegio, maestro, pero en ese día se estaba muriendo el señor Guillermo Endara Galimán, estaba hospitalizado en el San Fernando y me mandaron corriendo para allá. Pero es un personaje, la verdad, es de la gente que tú dices pudiera darse todo el lujo del mundo, pudiera decirte, yo no voy a hablar contigo, ¿quién eres tú? Y sin embargo, la verdad que la humildad lo caracteriza, tiene tiempos buenos y tiene un tiempo malo, porque hay gente que me ha dicho, es horrible, trata mal a la gente, en pocas palabras, a veces como la fama que me hace a mí, se come los niños. Y la verdad que cuando las 2 veces que lo he conocido tengo una versión, vuelvo y te digo, me invité esa noche al equipo conmigo a tomar vino y me dijo, quiero que escuches las canciones que voy a presentar en el nuevo álbum. Y yo quedé así, en serio, es el primero que lo va a escuchar. No tuve tiempo, la verdad, pero lo que te iba a decir, viene el desquite con Pedro Navaja, que también es otra obra que se pudiera montar de Rubén Blades. Sí, digo, se han montado varias obras de Pedro Navaja aquí en Panamá. En el Teatro ABA montaron, creo que, la otra historia de Pedro Navaja, y Pedro Navaja tuvo también una obra que no recuerdo si era musical, pero panameños la llevaron y se presentaron en Chile. Creo que no era una obra como tal, era como era como no sketch, sino era una presentación como de Pedro Navaja, pero no he visto obras completas de Pedro Navaja. La verdad, no puede ser que la hayan presentado. Y la historia de Pedro Navaja también tiene mil de dónde sacarle. Sabemos que Pedro Navaja tiene una segunda parte, que Pedro Navaja no muere, que la prostituta era un hombre, que ninguno murió. Entonces, hay mucha historia dentro de esto. Nosotros ahorita, pues, muy contentos con lo que ha pasado con Maestra Vida. Queremos poder llevarlo más allá. Rubén está muy entusiasmado también de hacerlo, así que creo que esos son los planes a seguir ahora con esto, y poder presentarle también a Panamá otra temporada para todas las personas que no pudieron y las que quieren volverla a ver, pues que estén presentes en esta nueva temporada. Así es, Augusto, muchísimas gracias por tu tiempo y por habernos deleitado con todas estas historias. Gracias a ustedes por la invitación. Saludos, Augusto, cuídate. Éxito, Augusto, hermanazo. un placer, mucho gusto. Y ojalá logres exportar esto, llevarlo al interior, llevarlo a otro país. De verdad, te felicito, hermano. Nos vemos en el interior y en Broadway, cuidado pues. Seguro. Pero cálmense, por favor. Hey, hermano, sueñen grande. No, yo en Broadway estoy, porque yo nada más hablo con Augusto y le digo, Augusto, llámate a Rubén y dile que guarde un cuartito más para mí. Abajo en el sótano. Donde sea, hermano. Muchísimas gracias. Saludos. Muchos saludos, que te vaya súper. Nos vemos. Nos vemos, chao. Son las 6:20.